Leyes de Manú. Versión castellana de V. García Calderón, de la traducción del sánscrito al francés de Alois Eleurdes Longchamps. Libro 12. Transmigración de las almas, Viadat Alfano. Versículo 1. Oh tú, que estás exento de pecado, dijeron los Maarsis, nos has declarado todos los deberes de las 4 clases, explícanos ahora conforme a la verdad, la recompensa suprema de las acciones. Versículo 2. El descendiente de Manú, Brigu soberanamente justo, respondió a los Maarsis, escuchad la soberana decisión de la retribución destinada a todo lo que está dotado de la facultad de obrar. Versículo 3. Todo acto de la palabra, del pensamiento o del cuerpo, según sea bueno o malo, produce buen o mal fruto, de las acciones de los hombres resultan sus diferentes condiciones superiores, medias o inferiores. Versículo 4. Que sepa que en el mundo el espíritu, Manas, es el instigador de este acto unido al ser animado que tiene 3 grados, el superior, el intermedio y el inferior y que se opera de 3 maneras, que es de 10 clases. Versículo 5. Pensar en los medios de apropiarse el bien ajeno, meditar en un acto culpable, abrazar el ateísmo y el materialismo, son los 3 malos actos del espíritu. Versículo 6. Decir injurias, mentir, maldecir de todo el mundo y hablar intempestivamente, son los 4 malos actos de la palabra. Versículo 7. Apoderarse de cosas no dadas, hacer daño a los seres animados sin estar autorizado a ello por la ley, y cortejar a la mujer del prójimo, está reconocido que son 3 malos actos del cuerpo. Los 10 actos opuestos son buenos en el mismo grado. Versículo 8. El ser dotado de razón obtiene una recompensa o un castigo en su espíritu, por los actos del espíritu, por los de la palabra, en los órganos de la palabra, por los actos corporales, en su cuerpo. Versículo 9. Por actos corporales provenientes principalmente del cuerpo, el hombre pasa, después de su muerte al estado de criatura privada de movimiento, por faltas consistentes sobre todo en palabras, reviste la forma de un pájaro o de una bestia feroz, por faltas mentales especialmente, renace en la más vil condición humana. Versículo 10. Aquel cuya inteligencia ejerce una autoridad soberana, Danda, sobre su palabra, su espíritu y su cuerpo, puede ser llamado Tridandi, que tiene 3 poderes, con mayor título que el devoto mendigo que lleva simplemente 3 bastones. La palabra Danda significa a la vez autoridad, mando y bastón. Versículo 11. El hombre que despliega esta triple autoridad que tiene sobre sí mismo con respecto a todos los seres y que reprime el deseo y la cólera, obtiene por este medio la beatitud final. Versículo 12. El principio vital motor de este cuerpo es llamado por los hombres instruidos Kshetrajna, y este cuerpo que desempeña las funciones es designado por los sabios bajo el nombre de Bhutatma, compuesto de elementos. Versículo 13. Otro espíritu interno llamado Djiva o Maat, nace con todos los seres animados y por este espíritu es que se transforma y se torna en la conciencia y los sentidos, en todos los nacimientos y el dolor percibe el alma, Kshetrajna, el placer y el dolor. Versículo 14. Estos 2 principios, la inteligencia, Maat, y el alma, Kshetrajna, unidos a los 5 elementos se mantienen en un estrecho lazo con esta alma suprema, Paramatma, que reside en los seres de orden más elevado y en los del orden inferior. Versículo 15.
De la substancia de esta alma suprema, se escapan, como las chispas del fuego, innumerables principios vitales que comunican incesantemente el movimiento a las criaturas de diverso orden. Versículo 16. Después de la muerte, las almas de los hombres que han cometido malas acciones, toman otro cuerpo, a la formación del cual concurren los 5 elementos sutiles y el que está destinado a ser sometido a las torturas del infierno. Versículo 17. Cuando las almas revestidas de este cuerpo han sufrido en el otro mundo las penas infligidas por llama, las partículas elementales se separan y entran de nuevo en los elementos sutiles de que habían salido. O según otra interpretación, estas almas, cuando se disuelve el cuerpo, con el que han sufrido las penas del infierno, entran a los elementos groseros, a los que se unen para tomar de nuevo un cuerpo y volver al mundo. Versículo 18. Después de haber recogido el fruto de las faltas nacidas de abandonarse a los placeres de los sentidos, el alma cuya mancha se ha borrado, vuelve a los 2 principios dotados de una inmensa energía, el alma suprema, Paramatma, y la inteligencia, Mahat. Versículo 19. Estos 2 principios examinan juntos sin tregua las virtudes y los vicios del alma, y según que ésta se haya entregado al vicio o a la virtud, obtienen en este mundo y en el otro la pena o la alegría. Versículo 20. Si el alma practica casi siempre la virtud y rara vez el vicio, saboreará las delicias del paraíso, Svarga, revestida de un cuerpo formado con los 5 elementos. Versículo 21. Pero si ella se ha dado con frecuencia al mal y rara vez al bien, se la despojará después de la muerte, de su cuerpo sacado de los 5 elementos y revestida de otro cuerpo formado con partículas sutiles de los elementos, se la someterá a las torturas infligidas por llama. Versículo 22. Después de haber soportado estos tormentos conforme a la sentencia del juez de los infiernos, el alma, Jiva, cuya mancha está completamente borrada, se reviste de nuevo de partículas de los 5 elementos, es decir, toma un cuerpo. Versículo 23. Que el hombre, considerando, con ayuda de su espíritu, que estas transmigraciones del alma dependen de la virtud y el vicio, encamine siempre su espíritu a la virtud. Versículo 24. Que sepa que el alma, Atama, es decir la inteligencia, tiene 3 cualidades, gunas, la bondad, Sattva, la pasión, Rajas, y la obscuridad, Tamas, y dotada de una de estas cualidades, es como la inteligencia, Mahat, permanece incesantemente ligada a las substancias creadas. Versículo 25. Cuando una de estas cualidades domina enteramente en un cuerpo mortal, hace que el ser animado dotado de este cuerpo se distinga eminentemente por las señales de esta cualidad. Versículo 26. La señal distintiva de la bondad es la ciencia, la de la oscuridad es la ignorancia, la de la pasión consiste en el deseo apasionado y en la aversión. Tal es la manera como se manifiestan invariablemente estas cualidades que acompañan a todos los seres. Versículo 27. Que cuando un hombre descubre en una alma inteligente un sentimiento afectuoso, enteramente sosegado y puro como el día, reconozca que es la cualidad de bondad, Sattva. Versículo 28. Pero a toda disposición del alma que está acompañada de pena, que causa aversión y lleva sin cesar a los seres animados a los placeres de los sentidos, debe considerarla como la cualidad de pasión, Rajas, que es difícil de vencer. Versículo 29. En cuanto a esta disposición del alma que está privada de la distinción del bien y del mal, incapaz de discernir los objetos, inconcebible, no apreciable por la conciencia y los sentidos exteriores,
Debe reconocerle como la cualidad de obscuridad, tamas. Versículo 30. Voy ahora a declararos enteramente los actos excelentes, mediocres y malos que proceden de estas tres cualidades. Versículo 31. El estudio del Veda, la devoción austera, la ciencia divina, la pureza, el acto de domeñar a los órganos de los sentidos, el cumplimiento de los deberes y la meditación del alma suprema, son los efectos o la cualidad de bondad. Versículo 32. No obrar sino con esperanza de recompensa, abandonarse al desaliento, hacer cosas prohibidas por la ley y darse sin cesar a los placeres de los sentidos, son los indicios de la cualidad de pasión. Versículo 33. La avaricia, la indolencia, la irresolución, la maledicencia, el ateísmo, la omisión de los actos prescritos, la inoportunidad y la negligencia denotan la cualidad de oscuridad. Versículo 34. Además, en cuanto a estas tres cualidades situadas en los tres momentos del pasado, del porvenir y del presente, he aquí, en resumen, los indicios que deben considerarse como los mejores. Versículo 35. El acto del que se tienen vergüenza, cuando se le acaba de hacer, cuando se le hace o cuando uno se prepara a hacerlo, debe considerar el hombre cuerdo como marcado con la cualidad de oscuridad. Versículo 36. Todo acto por el que se desea adquirir gran notoriedad en el mundo, sin afligirse mucho, por lo demás, de que no tenga éxito, debe mirarse como perteneciente a la cualidad de pasión. Versículo 37. Cuando se desea con toda el alma conocer los santos dogmas, cuando no se tienen vergüenza de lo que se hace y el alma siente, más bien, satisfacción, este acto lleva la marca de la cualidad de la bondad. Versículo 38. El amor al placer distingue a la cualidad de oscuridad, el amor a la riqueza, a la cualidad de la pasión, el amor a la virtud, a la cualidad de la bondad, la superioridad de mérito, tratándose de estas cosas, sigue el orden de enumeración. Versículo 39. Voy ahora a declararos sucintamente y por orden las diversas transmigraciones que experimenta el alma en este universo, por la influencia de estas tres cualidades. Versículo 40. Las almas dotadas de la cualidad de bondad adquieren la naturaleza divina, a las que están dominadas por la pasión, les toca la naturaleza humana, las almas sumidas en la oscuridad descienden al estado de animales. Tales son las tres principales clases de transmigraciones. Versículo 41. Debe considerarse que cada una de estas tres clases de transmigraciones causadas por las diferentes cualidades, tienen tres grados, inferior, intermedio y superior, en razón de los actos y del saber. Versículo 42. Los vegetales, literalmente, los seres privados de movimiento. Los gusanos y los insectos, los peces, las serpientes, las tortugas, los ganados y los animales salvajes, son las condiciones inferiores que se derivan de la cualidad de oscuridad. Versículo 43. Los elefantes, los caballos, los sudras, los bárbaros, mlechas, despreciados, los leones, los tigres, los jabalíes, forman los estados medios que causa la cualidad de oscuridad. Versículo 44. Los bailarines, los pájaros, los hombres que hacen profesión de engañar, los gigantes, raksasas, y los vampiros, pisachas, componen el orden más elevado de la cualidad de oscuridad. Versículo 45. Los jugadores de bastón, jalas, los luchadores, malas, los actores, los maestros de armas,
y los hombres dados al juego o las bebidas embriagadoras, son los estados más bajos causados por la cualidad de pasión. Versículo 46. Los reyes, los guerreros, chatrias, los consejeros espirituales de los reyes y los hombres muy hábiles en la controversia, forman el orden intermedio de la cualidad de pasión. Versículo 47. Los músicos celestes, Gadargas, los Kuyacas y los Yaksas, los genios que siguen a los dioses y todas las ninfas celestes, Asparas, son la más elevada de todas las condiciones a que lleva la cualidad de pasión. Versículo 48. Los anacoretas, los devotos ascéticos, los brahmanes, las legiones de semidioses de carros aéreos, los genios de los asterismos lunares y los detias, forman el primer grado de las condiciones que ocasionan la cualidad de bondad. Versículo 49. Los sacrificadores, los santos, risis, los dioses, los genios de los Vedas, los regentes de las estrellas, las divinidades de los años, los pitris y los satyas componen el grado intermedio a que lleva la cualidad de bondad. Versículo 50. Brahma, los creadores del mundo como Marichi, el genio de la virtud, las dos divinidades que presiden al principio intelectual, Maat, y al principio invisible, Abhikata, del sistema Sankhya, están considerados como el supremo grado de la cualidad de la bondad. Versículo 51. Os he revelado en toda su extensión este sistema de las transmigraciones dividido en 3 clases, cada una de las cuales tienen 3 grados, el cual corresponde a 3 clases de actos y comprende a todos los seres. Versículo 52. Entregándose a los placeres de los sentidos y descuidando sus deberes, a los más viles de los hombres que ignoran las expiaciones santas, les corresponden las condiciones más despreciables. Versículo 53. Aprended ahora enteramente y por orden, por qué acciones cometidas aquí abajo, el alma debe entrar a tal o cual cuerpo, en este mundo. Versículo 54. Después de haber pasado numerosas series de años en las terribles mansiones infernales, al concluir este periodo, los grandes criminales están condenados, para que acaben de expiar sus faltas, a las transmigraciones siguientes. Versículo 55. El asesino de un brahman pasa al cuerpo de un perro, de un jabalí, de un asno, de un camello, de un toro, de un cabrón, de un morueco, de una bestia salvaje, de un pájaro, de un chándala y de un pucasa según la gravedad del crimen. Versículo 56. Que el brahman que bebe licores espirituosos, renazca bajo la forma de un insecto, de un gusano, de una langosta, de un pájaro que se alimenta con excrementos y de un animal feroz. Versículo 57. El brahman que a oro pasará 1000 veces a cuerpos de arañas, de serpientes, de camaleones, de animales acuáticos y de vampiros maléficos. Versículo 58. El hombre que ha manchado el lecho de su padre espiritual o natural, renace 100 veces en estado de hierba, de matorral, de liana, de pájaro carnívoro, como buitre, de animal armado de dientes agudos como el león, y de bestia feroz como el tigre. Versículo 59. Los que cometen actos de crueldad, se tornan en animales ávidos de carne sangrienta, como los gatos. Los que comen alimentos prohibidos, se tornan en gusanos. Los ladrones se vuelven seres que se devoran entre sí. Los que cortejan a mujeres de baja clase, en espíritus. Versículo 60. El que ha tenido relaciones con hombres degradados, el que ha conocido a la mujer ajena o que ha robado algo pero no oro a un brahman, se volverá un espíritu denominado Brahmaraksasa. Versículo 61.
Si un hombre ha robado por avaricia piedras preciosas, perlas, coral, o joyas de diversa clase, renacerá en la tribu de los orfebres, o en el cuero del pájaro emacara. Versículo 62. Por haber robado grano, se vuelve rata en el nacimiento siguiente; si ha robado latón, se vuelve cisne; si agua, somorgujo; si miel, tábano; si leche, corneja; si el jugo extraído de una planta, perro; si mantequilla clarificada, mangosta. Versículo 63. Si ha robado carne, renace buitre; si grasa, madgú; el madgú es un pájaro de mar; si aceite, telapaca; el telapaca es un pájaro desconocido, su nombre significa bebedor de aceite. Si sal, cigarra; si leche cuajada, cigüeña, bala. Versículo 64. Si ha robado vestidos de seda, renace perdiz; si una tela de lino, rana; si un tejido de algodón, chorlito; si una vaca, cocodrilo; si azúcar, baguda, pájaro desconocido. Versículo 65. Por el robo de perfumes agradables, se vuelve ratón almizclero; por hortalizas, pavor real; por grano diversamente preparado, erizo; por grano crudo, puercoespín. Versículo 66. Por haber robado fuego, renace garza; por un utensilio doméstico, abejón; por vestidos teñidos, perdiz roja. Versículo 67. Si ha robado un ciervo o un elefante, renace lobo; si un caballo, tigre; si frutos o raíces, mono; si a una mujer, oso; si agua de beber, chataca; especie de cuclillo, Cucutus melanoleucus. Los hindúes creen que este pájaro no satisface su sed sino con agua de lluvia durante la caída de esta agua a través de los aires. Si carruajes, camello; si ganado, cabrón. Versículo 68. El hombre que se lleva por fuerza tal o cual objeto perteneciente a otro, o que come mantequilla clarificada y pasteles, antes que sean ofrendados a una divinidad, será rebajado inevitablemente a la condición de bruto. Versículo 69. Las mujeres que han cometido semejantes robos, incurren en la misma mancha; están condenadas a unirse a estos seres como hembras suyas. Versículo 70. Cuando los hombres de las 4 clases, sin que haya necesidad urgente, se apartan de sus deberes particulares, pasarán a los cuerpos más viles y se verán reducidos a ser esclavos bajo el poder de sus enemigos. Versículo 71. Un brahman que descuida sus deberes, renace, después de su muerte, bajo la forma de un espíritu, preta, denominado ulcamuca; ulcamuca significa cuya boca es como un blandón, que come lo que ha sido vomitado; un kshatriya bajo la de un espíritu llamado kataputana que se nutre con alimentos impuros y cadáveres en putrefacción. Versículo 72. Un vaisya se torna en un maligno espíritu llamado metraxabyotika que devora materias purulentas; un sudra que no atiende a sus ocupaciones, se torna en un genio malo llamado chelasaka, que se alimenta con piojos. Versículo 73. Mientras más se entregan al placer de los sentidos los seres inclinados a la sensualidad, tanto mayor desarrollo adquiere la agudeza de sus sentidos. Versículo 74. Y en razón de su grado de obstinación en cometer malas acciones, experimentarán aquí abajo estos insensatos, penas cada vez más crueles, volviendo al mundo bajo tal o cual forma innoble. Versículo 75. Se van desde luego al Tamisra y a las otras horribles mansiones del infierno, a la Asipatravana, selva con árboles que tienen por hojas de espada, y a diversos lugares cautiverio y de tortura.
Versículo 76. Les están reservados tormentos de toda clase, serán devorados por cuervos y por búhos, devorarán pasteles quemantes, caminarán sobre arenas inflamadas y sufrirán el insoportable dolor de ser expuestos al fuego como las vasijas de un alfarero. Versículo 77. Nacerán bajo formas de animales expuestos a continuas penas, sufrirán alternativamente el dolor del exceso de frío y del de calor y serán presas de toda clase de terrores. Versículo 78. Más de una vez residirá en diferentes matrices y vendrán al mundo con dolor, sufrirán crueles detenciones y estarán condenados a servir a otras criaturas.